noches, bienvenidos a esta nueva edición de La Noche de las Estrellas, evento de divulgación que esperemos sea de su agrado y motive sobre todo a los jóvenes y niños para acercarse al estudio de la astronomía y la física. Bueno, vamos a iniciar nuestra plática en esta Noche de las Estrellas en Puebla. Y el tema de la plática se llama Las fronteras de la ciencia, de los quarks al cosmos. En general, la ciencia pues ha evolucionado, está cambiando y enfrentando retos constantemente. Uno de estos retos pues es el que vive la humanidad actualmente, y eso nos permite apreciar mucho más el valor de la ciencia. El contenido de la plática será el siguiente. Vamos a hablar sobre la ciencia y sus fronteras brevemente. Podemos decir que la ciencia es como un juego que nos permite explorar y conocer desde distancias interatómicas hasta nuestro entorno e incluso distancias del tamaño del cosmos, ¿no? Esta exploración ocupa diferentes instrumentos, desde lo que nos emocionó a muchos hace mucho tiempo, el barco de Jacques Cousteau, que usaba para explorar el océano. Ahora tenemos experimentos como el CERN, que también nos permiten explorar, incluso se hace exploración con satélites, como vamos a platicar en el resto. Dentro de la ciencia nos vamos a concentrar en la física fundamental, y ahí vamos a discutir tres fronteras: de la energía, de la precisión y la frontera cósmica. Y luego, dentro de la frontera cósmica, vamos a hablar sobre cómo es que a partir del estudio del cosmos encontramos que hay una conexión entre lo que podemos llamar el espacio interno, lo que ocurre en las partículas, con el espacio externo, para luego concluir. Entonces, lo primero que podemos decir sobre la ciencia es que en ella se incluye la observación de fenómenos, la medición de las propiedades que los definen, la clasificación, búsqueda de patrones en esas mediciones, y con ello se formulan hipótesis para tratar de encontrar una generalidad en esos comportamientos. Con toda esa información se trabajan en las diferentes disciplinas científicas, y en algunas de ellas se han llegado a formular principios y teorías bien establecidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución, tenemos las leyes de la herencia, o las leyes de la física, las leyes de Newton, la termodinámica, la física cuántica, etc. Uno de los valores de la ciencia, por supuesto, es que mejora nuestra calidad de vida, nos permite mejorar cómo es incluso nuestro tiempo. Solamente nos inspira a hacer ciencia por la utilidad, también nos inspira a hacer ciencia por el hecho de que algunos de los científicos son personas inspiradoras, porque tienen muchas cualidades excepcionales, ¿no? Por ejemplo, Stephen Hawking, que venció una enfermedad que lo tendría o lo pudo haber condenado a no hacer nada, y sin embargo, a pesar de esa enfermedad, contribuyó de manera notable a la física de los hoyos negros, por ejemplo. O tenemos el caso de Madame Curie, una de las primeras mujeres que se impuso en un mundo masculino para lograr grandes descubrimientos. Por supuesto, lo más divertido, lo más interesante de la ciencia es que no está terminada. Lo más interesante está por descubrirse. Eso es lo que define sus fronteras. En el caso, estas fronteras de la ciencia, como decimos, es la búsqueda de lo nuevo en muchos campos,
desde el átomo, las células, la mente, la naturaleza, la misma comportamiento de un planeta, hasta lo que ocurre en el espacio, ¿no? En todos esos dominios hay problemas naturales o problemas creados por la misma humanidad, que la misma ciencia es lo que nos permitirá salir adelante. Entonces, por supuesto, el primer valor de la ciencia es que responde a nuestra curiosidad, y dentro de esa curiosidad, cuando se avanza, se comprende, también hay una forma de belleza, una cierta forma poética que nos inspira y nos motiva. Pero en algunas ocasiones la misma supervivencia de la humanidad depende de que tengamos un conocimiento científico de fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, la posible caída de meteoritos o de cuerpos extraños a la Tierra es algo que pondría en riesgo. Sin embargo, pues hay mapeos de la NASA o de otras agencias espaciales que están vigilando qué tipo de objetos se acercan a la Tierra. Si no tuviéramos ciencia, pues caería lo que tendría que caer y no sabríamos cuáles riesgos podríamos correr. Actualmente también tenemos el riesgo más que el que estamos viviendo, que nos tiene guardados en casita, que es el coronavirus, ¿no? Y en tiempo récord la ciencia ha logrado clasificar, describir cuáles son las características de este virus, y está en tiempo récord en vías de encontrarse una vacuna. Y en general pensamos que bien usada la ciencia nos podrá permitir tener una existencia como humanidad más armónica con la naturaleza. Ahora, ya restringiéndonos a la física fundamental, en este caso lo que queremos pues es encontrar esos principios básicos a partir de los cuales podemos describir todas las características de los fenómenos, de los más diversos. En la física fundamental tenemos dos pilares básicos que son la mecánica cuántica y la relatividad. En el caso de la mecánica cuántica, la característica principal es que podemos describir la naturaleza con probabilidades. En la física clásica, la física de Newton, sabemos que si disparamos una bala, esa bala va a caer a una cierta distancia dependiendo de la velocidad inicial y del ángulo con el cual la disparemos. Pero en la mecánica cuántica, si usamos un electrón como bala, no podemos saber dónde va a caer, solamente podemos conocer la probabilidad de que llegue a una cierta distancia. Dentro de la mecánica cuántica, uno de los fenómenos que, en mi opinión, es de los más impactantes, que nos permite apreciar la extrañeza de la mecánica cuántica comparada con la física, es el llamado efecto túnel. En el efecto túnel, lo que tenemos pues es, clásicamente se trata de subir una montaña y pasar al otro lado. Clásicamente tenemos que tener energía suficiente para subir hasta arriba y luego caer. Sin embargo, en la física cuántica, si estamos parados en la base y tocamos muchas veces a la puerta, a la base de la montaña, es como si se abriera de pronto una puerta y que permitiría pasar al otro lado de la montaña. Y esto, que parece de ciencia ficción o de Harry Potter, es algo que ocurre con bastante frecuencia en la naturaleza. Por ejemplo, el decaimiento alfa nuclear ocurre gracias a este efecto túnel. También hay muchas reacciones químicas en las que se reconfiguran los átomos de una molécula, pero al hacerlo no podrían hacerlo si fuera física clásica. Entonces esto se logra por la física cuántica. En el caso de la relatividad, pues el ingrediente básico es el espacio-tiempo. El espacio,
donde ocurren los fenómenos y el tiempo cuando ocurren los fenómenos. En la física clásica son dos entes separados por completo. El paso del tiempo se pensaba en la física de Newton que no se afecta para nada por el estado de movimiento de un cuerpo. Sin embargo, en la relatividad hablamos del espacio-tiempo como un ente de 4 dimensiones, y entonces una consecuencia de considerar juntos al espacio y el tiempo es que la medición de los relojes depende del estado de movimiento. Si el reloj está en movimiento o en reposo, nos va a dar diferentes medidas de tiempo. Y cuando se considera la gravedad, entonces se interpreta que la gravedad es la curvatura de ese espacio-tiempo. Y estos dos principios, mecánica cuántica y relatividad, se aplican en muchos fenómenos muy diversos, desde sistemas complejos, materiales, física estadística, hasta las partículas elementales, y todo eso se aplica para describir el comportamiento del mismo cosmos. Ahora, dentro de esta física fundamental se han acuñado esta terminología de fronteras, y dentro de ellas se habla de la frontera de la energía, que es la exploración del mundo subatómico con aceleradores de partículas. Luego se habla de la frontera de la precisión, y aquí se trata de medir de manera muy fina las propiedades de un fenómeno de partículas. Y, por ejemplo, para eso se utilizan reactores nucleares que pueden ser una fuente muy intensa de ciertos fenómenos. Luego tenemos la frontera cósmica, y aquí pues se trata de utilizar el cosmos mismo para probar esas leyes fundamentales, para saber si la mecánica cuántica y la relatividad son las leyes correctas para el cosmos mismos. Bueno, uno de los motores que han guiado desde el punto de vista teórico la búsqueda de nuevos fenómenos, de nuevas ideas, ha sido la noción de unificación. En la naturaleza ocurren fenómenos, algunos de ellos muy diferentes, pero uno de los motores ha sido tratar de encontrar el principio subyacente entre esos fenómenos muy, muy diferentes. Y esto viene pues desde Newton, para quien logró describir que la física que ocurre en la Tierra, como cae una manzana, es la misma física que describe el movimiento de los planetas. Ahora puede parecernos hasta obvio, pero en la época de Newton o antes, pues eran fenómenos muy diferentes, no tenían por qué ser el mismo fenómeno, pero el mérito de Newton es encontrar una ley fundamental que nos permite aplicarla tanto a manzanas como a planetas. Y eso evolucionó a la relatividad especial y a la relatividad general. En el caso de la electricidad y el magnetismo también parecen dos fenómenos muy diferentes, pero aquí es el mérito de este físico escocés, James Clerk Maxwell, quien logró formular la teoría subyacente que nos dice que la electricidad y el magnetismo son dos caras de un fenómeno. Simplemente hay electricidad cuando hay cargas y hay campos magnéticos cuando las cargas están en movimiento. Entonces, a eso se agregó la noción de átomos, y de los átomos, que desde los griegos, digamos, se tenía la hipótesis de que la materia estuviera formada de una manera granular. Eso nos llevó a la mecánica cuántica, fenómenos como decaimiento alfa, beta, y todo eso nos llevó a una teoría cuántica de las interacciones, que fue la electrodinámica cuántica. Junto con los decaimientos, esa teoría se unificó para tener lo que llamamos la teoría electrodébil, y las fuerzas fuertes nucleares nos dieron lugar a la interacción fuerte, y es el estado que tenemos actualmente. No sabemos si haya una teoría que unifique a la relatividad general con la mecánica cuántica. Esa es la frontera del conocimiento de física fundamental. Bueno, entonces, para avanzar en esas fronteras, bueno, en ese conocimiento de
qué es lo que sigue de la mecánica cuántica y la relatividad, o si con ellas podemos describir todo lo observado en el universo, entonces tenemos pues esta frontera de la energía. Entonces aquí el exponente actual pues es el acelerador LHC, que está ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, y ahí se construyeron detectores enormes como tamaño de edificios para detectar los fenómenos que ocurren cuando se aceleran protones a lo largo de un túnel, de unos tubos que van ahí por dentro del túnel, y de esa manera se alcanza una energía muy grande, miles de veces la masa del protón, y en esos detectores se miden los productos de los choques. Entonces, y para eso también se tiene que tener una computación muy poderosa para poder describir e identificar con computadora qué es lo que están produciéndose. El ojo humano es imposible que pudiera ver estos fenómenos por la rapidez, por la región tan pequeña en la que ocurren, y se tienen que hacer simulaciones, y esas simulaciones servir para comparar con lo que se observa realmente y saber si hay un fenómeno nuevo o no. En el LHC, la lección más importante es que hemos avanzado en nuestra comprensión de la naturaleza a escalas más allá del átomo. El átomo, pues sabemos que está formado de un núcleo y electrones. El núcleo está formado por protones y neutrones, y los protones y neutrones a su vez están formados por lo que llamamos quarks. Entonces, con todo lo que se ha medido en el LHC, se ha confirmado que hay esta teoría en el cual se llama el modelo estándar, un nombre muy modesto para una teoría tan grandiosa, y los componentes básicos de la materia son los llamados quarks y leptones. Los quarks son estos 6 que están aquí, UDSSTB, y los leptones pues son el electrón, muón, tau, que tienen carga eléctrica y tienen unos compañeros, unos primos que no tienen carga eléctrica y se llaman neutrinos, uno para cada uno de los electrón, muón y tau. Todo lo que observamos en el universo visible está formado de los quarks de la primera fila, o como se le llama también la primera familia. Las fuerzas es el otro ingrediente de este modelo estándar. Pues las fuerzas son electromagnética, débil, nuclear y la gravedad. Y estas fuerzas son mediadas por partículas, y uno de los ingredientes del modelo estándar que se confirmó o se descubrió el efecto en el LHC es el origen de la masa. Las cosas no deberían tener masa de acuerdo a las matemáticas de la teoría. Sin embargo, una manera muy ingeniosa de que pueda aparecer la masa es mediante el campo de Higgs. Y el campo de Higgs está asociado con el vacío. Entonces es análogo como cuando tenemos una pelota en el aire y en el agua. En el aire no nos cuesta mover la pelota, pero en el agua sí nos cuesta más. Entonces, de alguna manera, la masa aparece como la inercia, como el efecto de la interacción de las partículas con el vacío. Y el remanente de este mecanismo, que se llama mecanismo de Higgs, es una partícula que se llama así el bosón de Higgs, o la famosa también llamada partícula de Dios, ¿no? Y entonces el LHC detectó esta partícula de acuerdo a las propiedades que predice el modelo estándar, y en general el acuerdo entre teoría y experimento es impresionante. Sin embargo, hay todavía, a pesar de este éxito, digamos, esta es la frase que define a la ciencia, se ha avanzado, pero se conoce mucho, pero nos faltan conocer. Por ejemplo, uno buscaría a lo mejor que haya una sola, así como Newton dijo que la gravedad de los planetas y de la manzana es la misma,
o que el comportamiento de manzanas y planetas es el mismo, así nos gustaría encontrar una teoría en la que estas fuerzas mediadas por estas partículas Z, W, fotón y gluón viniera de una sola teoría, o que encontráramos por qué ocurre el mecanismo de Higgs, qué propiedades tiene el vacío que hacen que aparezca esta fase en la cual las partículas adquieren masa. Entonces, todo eso nuevo se llama física más allá del modelo estándar. Se han propuesto muchas teorías: supersimetría, gran unificación, dimensiones adicionales, que predicen partículas nuevas. Estas no se han observado. El LHC no ha encontrado señales de estas partículas. Lo que el LHC hace es poner cotas a la masa. Y eso pues es un enigma, tiene intrigados a los físicos de partículas de por qué está pasando eso, por qué no aparece nada extra. Bueno, pues porque uno puede decir porque el modelo estándar es la teoría correcta y van a pasar muchas décadas de energía antes de que encontremos algo nuevo. Pero esa búsqueda pues se tiene que usar construyendo nuevas herramientas de búsqueda. Esto es, nuevos aceleradores que se están planeando para el futuro. Y esta es una situación que, digamos, en este momento a alguna gente le preocupa mucho que no se hayan encontrado cosas nuevas, pero en lo personal el gusto de buscar es para mí suficientemente emocionante, nos deja felices y contentos. Bueno, entonces en la frontera de la precisión, la otra frontera, si la frontera de energía no encuentra algo nuevo, vamos a buscar con otras herramientas y una de esas es la frontera de la precisión. Entonces aquí se trata de medir fenómenos raros o medir fenómenos con mucha precisión. Por ejemplo, un decaimiento de un núcleo radiactivo. Para poder medirlo necesitamos juntar mucha materia. O por ejemplo, se construyen detectores como este que se llama Kamiokande en Japón, en los cuales se tiene una mina llena de agua y se espera que por ahí pase un fenómeno muy raro y alrededor de la mina hay todos estos detectores de radiación. También los reactores nucleares se usan para ser una fuente de partículas como los neutrinos para medir propiedades con muy alta precisión. También se tienen fuentes de quarks tipo B o de leptones Taus o de muones y para ellos se miden propiedades de manera fina o se está probando el modelo estándar con mucha precisión. Eso nos lleva finalmente a la frontera cósmica, en la cual se trata de explorar el universo, y lo que se ha medido pues nos ha permitido conocer la edad, el origen y la composición del mismo. La primera observación que nos lleva a tener una idea de cómo se comporta el universo es la observación de que todas las galaxias se están alejando de todas. Y entonces, si extrapolamos, si ahora estamos viendo que las galaxias se alejan, quiere decir que en el pasado estuvieron más cerca. Y si conocemos la velocidad de expansión, podemos extrapolar y decir en qué momento estuvo todo junto. Y eso es más o menos la edad del universo, y actualmente se dice que debe ser de aproximadamente 13.000 millones de años, ¿no? Y ese punto en el cual las galaxias o todo el universo estaba concentrado en una región es lo que se llama el Big Bang. Ahora, cuando ocurrió el Big Bang, dejó una huella, lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Entonces, esta huella se midió y eso fue, digamos, una confirmación de que la idea de que el universo tuvo un origen es científicamente correcta. Ahora podemos preguntarnos pues, más cosas sobre el universo.
Una de ellas es si está hecho de lo mismo que nosotros, si las leyes que valen en las regiones, laboratorios en la Tierra, son las mismas leyes que rigen muy lejos. Entonces, hay una observación, por ejemplo, que se mide la velocidad de rotación de las estrellas en diferentes puntos de una galaxia. Y aquí lo que se encuentra es que las estrellas están girando más rápido de lo que la cantidad de materia visible permitiría. Y eso ha llevado a la hipótesis de que hay más materia en el universo que no vemos, y no la vemos porque no brilla. No está hecha de átomos ordinarios como nosotros. Entonces, con esta exploración, pues hemos llegado a saber que hay más cosas en el universo, más materia diferente a la materia de la cual estamos hechos los seres humanos. Y esa radiación cósmica de fondo es muy importante y permite, se miden sus propiedades y permite saber más sobre la estructura del universo. Entonces, esta física utiliza satélites que se lanzan al espacio con sus detectores, y esos detectores miden radiación en diferentes energías, diferentes frecuencias, de diferentes direcciones, y todas las mediciones que han hecho esos satélites nos permiten concluir que el universo es plano, que contiene solamente un 5% aproximado de materia ordinaria. La materia de la cual estamos hechos nosotros es el 5% del universo. O sea, somos una criatura preciosa del universo. El 26.8% de ese universo parece ser de algo que no conocemos, que se llama materia oscura. Y hay un 68.3% de algo todavía más desconocido, que se llama energía oscura. Resulta que esta expansión que se describe está acelerándose, y esa aceleración se interpreta que es debida a la presencia de esa energía oscura. Entonces, si hacemos una historia del universo, ocurren fenómenos interesantes en diferentes tiempos. Por ejemplo, entre 1 segundo y 3 minutos del universo, cuando era una temperatura de 3 millones de grados Kelvin, los protones y neutrones se agrupan para formar núcleos. Los primeros núcleos, helio, deuterio, litio, es lo que se llama la nucleosíntesis. Luego siguió conviviendo en esa sopa primordial, en el Big Bang, todos los elementos, y cuando llegó a los 380,000 años o 3,000 grados Kelvin, los electrones se agruparon con los núcleos para formar átomos, y justo cuando se agruparon los átomos, en ese momento, una parte de esta radiación que había aquí moviéndose quedó libre. Esa es la radiación cósmica de fondo. En las televisiones viejitas, cuando no había ningún canal, se veían puntitos blancos y negros. Una parte de ese ruido de la televisión es debida a la radiación cósmica de fondo. Y bueno, actualmente pues están buscando en experimentos en la Tierra la posibilidad de crear esa materia oscura, por ejemplo. Sin embargo, a la fecha no se ha encontrado evidencia de qué puede ser esa materia oscura, y es uno de los problemas abiertos de la física fundamental. Hay otros experimentos en esa frontera cósmica. Uno muy interesante pues es utilizar varios satélites para medir las distancias y ver si esas distancias no cambian. Si cambiaran de manera inexplicable, se debería a que el mismo espacio-tiempo habría fluctuado, y eso podría deberse a lo que se llaman ondas gravitacionales, que antes eran completamente hipotéticas, pero a partir de hace unos pocos años se han encontrado evidencia de que existen esas ondas gravitacionales. Por ejemplo, cuando chocan dos hoyos negros, es tan violento ese fenómeno que se crea una
una perturbación en todo el espacio y se llega a medir en la Tierra con experimentos muy, muy finos. Otro experimento es el experimento de antimateria y un satélite o un instrumento en la Estación Espacial Internacional que trata de ver si hay antimateria en el universo. La antimateria es como igual que la materia, pero tiene cargas opuestas y cuando choca con la materia se aniquila completamente, emite radiación, pero en todo el universo creemos que solamente hay materia, no hay antimateria, lo cual también es un enigma. ¿Dónde quedó toda la antimateria que había al principio del universo? En nuestro país también hay estos experimentos en la frontera cósmica. Uno de ellos es el Gran Telescopio Milimétrico, otro es el experimento Hawk, que están en la vecindad del Pico de Orizaba, ¿no? En el Cerro de la Negra. Y ahí participan muchas instituciones del país. Bueno, entonces con eso concluyo, termino mi plática. Mi conclusión sería pues simplemente decir que ahí afuera está todo un universo, desde las distancias más pequeñas hasta las más grandes, con sus maravillas, enigmas y preguntas que están esperando para ser respondidas. Y cierro con esta frase de Shakespeare en Hamlet: hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de todas las que pueda soñar la filosofía. Entonces es una empresa que ha sido tradicionalmente de otros países, de los del primer mundo, pero siempre mi sueño es que en el futuro niños de todas las regiones de México puedan contribuir a esta empresa. Y creo que eventos como esta Noche de las Estrellas seguramente motivarán a esos pequeñines para incorporarse a este juego maravilloso que es la ciencia. Muchas gracias por su atención.